¿Ahí se escucha o no? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, qué bueno. Ya. Eh, Acaba de ingresar Sergio Vilca, ¿no? Bienvenido, Sergio. Y como les contaba recién, para irnos un poquito a lo nuestro, vamos a ir a resolver, antes de que nos cambiemos de tema, nos vamos a ir a resolver un problema eh, que representa un poco lo que hicimos la clase pasada, hasta la clase pasada, ¿cierto? Para terminarlo y dejarlo ya de algún modo, no olvidado, pero ahí tenemos una función exponencial que dice que la función n de t va a ser 1000 multiplicado por 2 elevado a 0,2t, que indica el número, seguimos con las bacterias, ¿no? El número de bacterias que existen en un recipiente en algún momento, en un momento dado, en donde t representa el número de horas transcurridas, ¿ya? La pregunta es, ¿al cabo de cuánto tiempo, es decir, de cuántas horas, habrá en ese recipiente 64.000 bacterias? Luego, o después de haber iniciado el experimento. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Vamos a representar la función que es 1000 por 2 elevado a 0,2t es igual a 64.000. Me lo están diciendo acá, miren, aquí. Hay 64.000. ¿Se fijan? Por lo tanto, es importante que usted represente eso. Y en la práctica, muchachos, caballeros, señoritas, no hay más que resolver esto. Porque en primera instancia voy a simplificar por 1000, ¿sí? Simplifico por 1000 y acá me queda 64. Luego entonces la ecuación se va a transformar en 2 por 0, 2 elevado a 0,2t es igual a 64, pero 64 usted sabe que es 2 elevado a 6. Cuando llega a ese lugar, sabemos, ¿no es cierto?, que los exponentes terminan siendo iguales. Y la ecuación se transforma en una ecuación chiquitita de primer grado. 0,2 es lo mismo que decir un quinto. Y si despejo la t, tengo entonces, jóvenes, que yo en 30 horas voy a conseguir lo que me está pidiendo el problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Dígame por chat si se entendió. Eso es lo que hicimos, señoritas, caballeros, hasta la clase pasada, ¿ok? Por lo tanto, es importante que no lo deje pasar, digamos, porque son cosas que usted de algún modo va a ocupar, lo va a considerar, ¿ya? Entonces, ahora vamos, ¿cierto?, a meternos en el problema que nos convoca. Vamos a modelar fenómenos de nuevo, y hasta la clase pasada, estábamos modelando lo que era la función exponencial. Pero la logarítmica, como usted supo cuando hizo logaritmo, y los exponentes y las raíces están siempre bastante conectados, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, es importante que usted no lo olvide, no olvide lo que aprendió hasta el año pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir primero a introducir el cuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar modelos matemáticos usando los logaritmos, digo, y vamos a representarlo mediante la gráfica de esa función, ¿cierto? Ahora, lo anterior, esto evidentemente nos lleva a ir detrás de qué significa el logaritmo. Ahora, estoy con los estudiantes de segundo medio, estamos trabajando el concepto de logaritmo y estamos haciendo lo que usted hizo hasta el año pasado. ¿Qué significa eso?
significa que vamos a observar el concepto del logaritmo. ¿Qué significa el logaritmo? ¿Cómo lo representaron ustedes hasta el año pasado? Decían que el logaritmo en base A de B es m. Esa es la base y ese es el argumento. Y ese es el resultado del logaritmo. Eso es equivalente a decir que esa base elevado al resultado va a ser igual al argumento. Siempre y cuando este señor, que es el argumento, no sea negativo, es decir, tampoco cero. Siempre es necesario que sea positivo. Y esa base no puede ser negativa, debe ser mayor que cero, pero no puede ser 1. ¿Ok? Básicamente porque 1 elevado a cualquier cosa me da 1, por lo tanto voy a encontrar un lugar que no soy capaz de controlar. ¿Se fijan? Esa es la definición. Espero que se acuerde de esa definición básicamente de esto, digamos. ¿Qué significa eso? Significa que este elevado a s me da s. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a estudiar respecto de esta definición? Las propiedades que están relacionadas con los logaritmos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que 10 elevado a 0 me da 1. Que 4 elevado a 2 me da 16. Que 1 medio elevado a 5 me da 1 sobre 32. Que 5 elevado a la menos 2 me da 1 partido por 25. Que 3 elevado a 4 me da 81. ¿Se fijan? Ahora, usted aprendió que cuando hay un 10, ese 10 no se escribe. ¿Sí? No se usa. Ahora, si no está, es que se asume un número 10 ahí. ¿Ok? Ese se van a llamar los logaritmos de Briggs. Pero es más que todo para que usted se acuerde de cómo se aplicaba esto, ¿no? Para usted le resulta súper simple lo que está aquí en la pizarra. Ahí está la definición. A elevado a B es C. ¿Ok? Que es un poco lo que habíamos dicho en la expresión pasada. Aquí están las propiedades. Primero, que cualquier logaritmo en cualquier base, siempre que no sea 1, siempre que no sea negativo, lo que dijimos recién, de 1 va a ser 0, siempre. Que el logaritmo de la misma base, que cuando ese número sea igual, siempre el resultado va a ser 1. El logaritmo de un producto, recuerde usted que es la suma de los logaritmos, no vaya a poner un producto aquí adentro, ¿sí? Es la suma. Ahora, ¿cómo se explica? Recuerda usted cuando la poesía dice que si yo multiplico dos potencias de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Esa es como más o menos la explicación, ¿ok? ¿Sí? Por otro lado, si tengo un cociente, voy a tener que el logaritmo de un cociente, que muchas veces se va a escribir así, digamos, para hacer, se va a escribir en paréntesis, ¿ya? Va a ser la diferencia en los logaritmos. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante que usted estas propiedades las recuerde, que son las propiedades básicas del logaritmo. Hay otras. ¿Cuáles son esas? Las que vienen a continuación. La de una potencia. ¿Recuerdan ustedes que cuando era una potencia, el exponente de la potencia sale multiplicando al logaritmo? ¿Se acuerdan? Espero que sí. ¿Cuál otro? Que es la raíz. Pero la raíz usted sabe que es que esto que está aquí, que esto que está acá, es esto es b elevado a, de acuerdo a la inscripción que usted hizo cuando aprendió raíces, era eso, ¿no? ¿Sí? Y si usted le aplica el logaritmo, el exponente baja para acá, digamos, que es lo que está aquí. ¿Ok? Ahora, cuando uno tiene eso, es 1 sobre n por el logaritmo de en base a de b, digamos. Entonces, no tiene mucha diferencia la 5 con la 6, sin embargo, siempre se escribe. Y esta es la más controversial, digamos, que es cuando yo quiero cambiar de base.
Ahora, ¿qué le digo a los jóvenes más grandes que ustedes? Jóvenes, vamos a ocupar esta propiedad siempre y cuando se dificulte el ejercicio. Cuando yo no sé por dónde salir, probablemente voy a cambiar la base del logaritmo. Ahora, la normalidad es que esta base que se cambia, normalmente debe ser base 10. Es decir, logaritmo en base A de B, lo mismo que decir logaritmo de B partido por logaritmo de A. ¿Por qué? Porque el 10 no se escribe. ¿Ok? Eso usted lo aprendió hace algún tiempo y lo vamos a usar dentro de la estructura del problema que estamos estudiando. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa lo que estamos diciendo? Significa que, por ejemplo, fíjense, dice que la intensidad del sonido se mide por vatios, ¿ya? Por vatios. Y eso siempre se va a considerar los metros cuadrados y se va a escribir así, ¿ya? La menor intensidad que puede captar el oído humano, la menor intensidad, que se llama el umbral de audición, que normalmente cuando usamos audífonos estamos siempre por arriba de eso, ¿ok? Que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, a partir de 1 vatio por metro cuadrado comienza el umbral del dolor en el oído, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para comparar el sonido con cualquier menor intensidad audible, se utiliza la función B de I, en donde I es la intensidad, ¿ya? Y B es el nivel de intensidad. Está medido en decibeles. L es la intensidad del sonido que yo voy a usar, e I es el umbral, I sub 0, digamos, el umbral de audición, ¿ya? Para eso nos entregan esto, ¿ok? Es decir, yo tengo 10 decibeles, es lo que produce la respiración. Cuando yo tengo 20 es cuando crujen las hojas, cuando tengo 60 decibeles, cuando yo tengo una conversación, cuando tengo 120 decibeles, que estoy muy por sobre el nivel de la sirena de una policía, del auto de policía, y ya el extremo más o menos es cuando tengo 140, es cuando hay fuegos artificiales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a descubrir algunos umbrales que hay del sonido en términos acústicos. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero calcular el nivel de intensidad sonora, ¿cierto? Que está marcado en decibeles, del umbral del dolor, estoy hablando de esto, digamos. ¿Se fijan? El nivel de intensidad sonora. Entonces, fíjense, estoy hablando de, a propósito de lo que dije recién, que cuando la intensidad valería a la menos 12, pero como está la función en la voy a ir a la danza, a esta, ¿se fijan? A esa, ¿sí? Entonces estoy reemplazando ese y ese, pero ese y ese terminan siendo el mismo, por razones que usted los nota acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Digo, esto que está aquí es 1, ¿cierto? Por lo tanto, el logaritmo de 1, por lo que dijimos, es 0. Y 10 por 0 me da 0. Es decir, cuando yo estoy en el umbral de la intensidad sonora, yo estoy con 0 decibeles. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué sucede al momento que estoy hablando de acá, digamos? En el momento de que hay 10 a la menos 12, que es el umbral, voy a tener audición, un umbral de 0 decibeles, es decir, ahí debería estar, no haber ruido finalmente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo voy a este problema? Voy a escoger 3 situaciones en que aparezca
la imagen y se calcula la intensidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el refrigerador, está en la presentación anterior, qué pasa cuando el refrigerador, estoy aquí, ¿cierto? Estoy en 40 decibeles. ¿Qué pasa con la intensidad, ¿cierto? Del refrigerador. Entonces, yo digo, ajá, me están diciendo que este numerito, el que está por la izquierda en la función, vale 40. Pero eso es 10 veces el logaritmo de la intensidad, que es el valor que ando buscando, ¿no? Ese valor ando buscando. Entonces lo voy a despejar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que el 40 lo voy a simplificar con el 10, ¿sí? Y me va a quedar 4. Pero aquí tengo el logaritmo de un cociente. Entonces me va a quedar el logaritmo de ese menos el logaritmo de ese. El logaritmo de ese menos el logaritmo de ese. Pero ese 12 negativo sale del logaritmo como producto y se encuentra con ese. Por lo tanto, como es menos 12, me va a quedar más 12. ¿Se fijan? Y el logaritmo de 10 dijimos hace un ratito que era 1. Por lo tanto, me va a quedar 12. Y el 12 sale negativo para acá y me queda menos 8. ¿Cierto? Y ahora digo, definición del logaritmo. 10, que está aquí, elevado a menos 8, es igual a la intensidad. Ah, perfecto. Entonces me da 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado. ¿Se fijan? Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando yo? De que el modelo lo pueda resolver a través del logaritmo. La próxima clase voy a traer problemas que vienen con las dos cosas, con el logaritmo y con la exponencial. Pero en general terminan siendo problemas bastante simples, muchachos. ¿Ok? Entonces, no se olvide aplicar propiedades del logaritmo y finalmente la definición del logaritmo que usted conoce. ¿Ok? Ahora, veamos si podemos hacer algún otro problema. Fíjense, tenemos en general, no se recomiendan los audífonos a un nivel superior a los 80 decibeles, muchachos. Muchas personas utilizamos, y yo sin duda que lo utilizo a veces a mucho más de 100. Entonces, vamos a preguntar, ¿cuál es la intensidad del sonido en estas magnitudes? De las que tenemos aquí, que son lo que se permite, el máximo, digamos, y lo que normalmente usamos los seres humanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el BDI para el 80 y para el 100. Entonces, para el 80 tenemos eso, ¿cierto? Pero, igual que recién, simplificamos este 80, lo simplificamos con el 10 y nos queda 8. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar 8 va a ser el logaritmo de i más logaritmo de 10 a la menos 12. Pero el 12, recuerden que baja como positivo, baja y se junta con el menos y se queda positivo. Y el logaritmo de 10 es 1. Por lo tanto, la intensidad, chicos, para 80 decibeles 10 a la menos 4 vatios por metro cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando es 100? Hacemos lo mismo. Nos va a quedar 10, nos va a quedar menos 2, es decir, la intensidad para eso va a ser 10 a la menos 2. Por lo tanto, la pregunta, fíjense, la pregunta es, ¿cuántas veces mayor es la intensidad de los 100 que la recomendada? Y si usted, la pregunta es, ¿por cuánto multiplica este para llegar a este? Y efectivamente la respuesta es 100. Chicos, fíjense, 100 veces mayor lo que estamos usando nosotros cuando usamos los audífonos a unos 100 decibeles. Por lo tanto, imagínense el daño que nos estamos haciendo en nuestros oídos. ¿Se fijan? Entonces, aquí está claramente establecido cómo yo, en cuestiones de modelos que representan situaciones de la vida, yo estoy usando los logaritmos. Que eso prácticamente uno cuando aprende logaritmos no lo hace, digamos. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo quiero a todos los modelos matemáticos anteriores, es decir, una discoteca, por ejemplo, que hay 10 a la menos 1 vatios por metro cuadrado? Si yo aplico ahí, en la discoteca, y hago todo el proceso, hay 110 decibeles. O sea, tengo que multiplicar por 1000 veces lo que
porque la otra era 80, 100, 110, 100, ¿se acuerda? De lo normal, el máximo, digo, los audífonos y lo que pasa en una discoteca. Fíjense lo que pasa en un tren que va por un túnel, que tiene 10 a menos 3 vatios partido por metro cuadrado. Me va a quedar 90, es decir, en una discoteca hay más que en un túnel con un tren adentro. Digamos. Pero fíjense cómo estoy usando el logaritmo, básicamente por eso lo estoy haciendo. Digamos. Esto es 10, esto es logaritmo de 10, es 1, y 11 por 10 me da 110. Acá lo mismo, 10 a la menos 3, dividido por 10 a la menos 12 me da 10 a la menos 9, a la 9. Acá es 10 a la menos 1, me queda 10 a la 11, ¿no? Porque el 12 sube positivo y se junta con el menos 1. Y el 11 sale y me queda 11 por el logaritmo de 10 que vale 1. Y acá me queda 90. ¿Qué pasa cuando hay la bomba de Hiroshima? Que es 10 a la 8 vatios por metro cuadrado. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense lo que va a pasar con la bomba, que tiene esa cantidad de vatios. Va a ser 200 decibeles. Es decir, va a ser 120 decibeles más que lo normal. O sea, voy a tener que multiplicar casi por, no sé, ¿entienden? ¿Sí? Ahí usamos el logaritmo, chicos. En cómo ¿qué pasa cuando hay el tráfico intenso en una ciudad? Hay día a la menos 4. Y si hago día a la menos 4, me va a quedar día a la 8, o sea, 80 decibeles. Que es más o menos lo que hay, es como el límite, digamos. En una biblioteca, 20 decibeles, muy por debajo del... ¿Y qué va a ser una aspiradora? Estoy en 70, estoy casi en el límite. Chicos, ¿se entiende? Dígamelo por favor en el chat. Ahora, el modelo puede cambiar. El concepto de uso, chicos, chicas, de uso de el logaritmo es lo que yo estoy tratando de explicar acá. Cómo yo voy a usar el concepto de logaritmo. ¿Sí? Ahora, en general, termina siendo un problema bastante simple, digamos. ¿Ya? Y eso es algo que, fíjense, eso que está ahí no sé de dónde apareció. Si se sabe que un equipo de sonido tiene una intensidad igual al doble de la de otro, ¿cuál es la diferencia que poseen en decibeles? Uno y uno es lo que hago aquí. Tengo 10 por el logaritmo de eso, y aquí tengo una suma, ¿cierto? Y el 12 lo bajé y se juntó con el menos, y después 10 veces y 120 veces. ¿Ya? Que voy a aplicar la propiedad. ¿Y qué pasa cuando en la misma fórmula yo uso, porque acá dice el doble una de la otra? Es decir, por un lado estoy usando una intensidad y por otro lado estoy usando el doble de esa intensidad. Entonces, ¿qué pasa si yo hago aquí lo que estoy tratando de decir, muchachos, es que voy a aplicar logaritmo aquí. Me queda el logaritmo de lo que está en el numerador menos lo que está en el denominador. Y después voy a usar propiedades. ¿Sí? Entonces, me va a quedar. ¿Se fijan? ¿Por qué puse suma? Porque el 12 bajó como del exponente y se juntó con el menos. Y eso me va a quedar eso. Y eso va a ser eso. ¿Cierto? Pero esto, cuando tenía la intensidad I, tenía todo esto. Y ahora que tengo la intensidad 2i, tengo todo esto, que es lo que tenía ahí arriba, ¿cierto? Eso está aquí, más esto. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuál es la diferencia? Esa. Ese. Si yo a este, que está aquí arriba, le sumo a este, llego a este. Entonces, este es un número. Si usted lo calcula, lo puedo tomar en una calculadora, que no tengo una calculadora a mano.
A ver, veamos si encuentro una calculadora. No tengo una calculadora, pero en general ese es un número, que es un poco lo que uno le dice cuando usted está en segundo medio. El logaritmo no es una expresión, es un número. ¿Ya? Ahora, esa es la diferencia. ¿Se fijan? ¿Sí? Entre toda esa situación que uno plantea. Ahora, ¿qué es lo que uno hace cuando está aprendiendo logaritmo? Que le dan un logaritmo, que en este caso está en base 2, y quiere representar esa función, representarla, es decir, graficarla. Lo primero que uno hace, como hicimos con el exponente, es elaborar una tabla, ¿sí? Luego, ay, ¿qué hice? Eso no fue culpa mía, muchachos. Este señor me está torturando. Esos son los Zoom que nos hacen comprar cosas cuando uno quiere comprar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita. Ahí tengo el número. Ahora, ¿por qué puse 1, 2, 4, 8? Porque tengo exponente, o sea, logaritmo en base 2, para tenerlo enterito, digamos. 2 de 1, 0, 2 de 1, 2 de 2, 1, 2 de 4, 2, ¿se fijan? Un poco pensando en la... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener esos números. Significa que 2 elevado a 1 es 0, 2, o sea, 2 elevado a 0, 1, digo. Ay, aquí me equivoqué. Bueno, 2 elevado a... O sea, el logaritmo en base 2 de 1 es 0, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, el logaritmo... Ahí, ¿se fijan? De 4 es 2 y de 8 es 3. Y luego a partir de eso, yo vengo y grafico esta cosa. Chicos, es muy común que la gráfica de un logaritmo se represente así, subiendo por 0. Ahora, después van a haber algunas situaciones bien particulares, digamos, pero normalmente viene así. ¿Se acuerdan ustedes que cuando dibujamos la exponencial era así y subía por 0? ¿Se fijan? Y si yo aquí hago una línea, que es un espejo, y cuando usted estudió isometrías y hace un espejo, esta es una función que se hace, ¿cierto? Es una simetría por espejo, es decir, es una simetría axial. Lo que dice, muchachos, es que la exponente finalmente es la inversa del logaritmo. Ahora, el dominio, usted lo ve aquí. Es decir, van a ser todos los positivos, solo los positivos, sin el cero. El recorrido usted lo ve aquí, es decir, todos los reales. Y la función finalmente de izquierda a derecha va creciendo. ¿Se fijan? Esto es como un estándar, es casi un estándar. Después le vamos a dar mayor forma, ¿ok? Entonces, respuestas. El dominio son todos los reales positivos y el recorrido son todos los reales. ¿Dónde corta el eje X? Siempre, como acabamos de decir, en el 1,0. Recuerden que la exponencial cortaba en el 0,1. ¿Recuerdan? Y cada vez que usted va avanzando de izquierda a derecha, usted va haciendo que esta cosa sea creciente. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, lo interesante es más o menos esto, ¿cierto? El dominio y el recorrido son básicamente el mismo, sube por 0, por 1, 0, no intersecta el eje Y y es creciente. Eso es como, en términos generales, lo que hemos hecho con el logaritmo, siempre. Ahora, ¿qué es lo que quería yo mostrarles? Fíjense, que así se define la función logarítmica. Aquí está el dominio, a propósito de lo que acabamos de decir. Aquí está el dominio. ¿Qué significa el dominio? Lo que está en el eje X. Ahí está el recorrido, pasa por el 1, 0 y nunca va a tocar el eje Y. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar situaciones o fenómenos. Por ejemplo, cómo usted calcula el pH. Acabamos de ver un problema de sonido, ¿cierto?
por ejemplo, cuando usted quiere saber cuál es la magnitud de un sismo, normalmente Richter está usando logaritmo, digamos. ¿Ok? Aunque uno a veces no tiene idea de eso. ¿Ok? Como conclusión de la clase. Pero no puedo dejar de decir lo siguiente, miren. El jueves pasado, al mediodía, se liberó una prueba para los jóvenes del cuarto medio 2019, de prueba de ingreso a la universidad. Fíjense el problema que apareció. Este era el problema 7. Fíjense, el problema que apareció. Hagámoslo. Un medio, le pusimos X acá, ¿no? Le pusimos X aquí. ¿Qué significa por definición? Por definición significa que un medio elevado a X es raíz de 2. La raíz de 2 es 2 elevado a un medio. O sea, que 2 a la menos X es 2 a la un medio, lo que acabamos de decir. Si son iguales las bases, son iguales los exponentes. Es decir, X vale menos un medio. Si uno no hace eso en la prueba de ingreso a la universidad, es difícil pensar en hacer otras cosas, digamos. O sea, usted sabe la prueba. Yo estoy seguro que usted hoy día sabe el 90% de esa prueba. A todos los interesados, vaya a la página del DEMRE y ahí está la prueba. Vea, imprímala, hágala. Josefa Cerecea, Francisca, Piona, ¿quién más? Martín, Felipe, Martín Gómez, Felipe Flores, María Ignacia, Vicente, aunque no están hoy día, Manuel Monasterio, sí, la Antonia Palacio, la Carolina Palomo, la Isabela Pereira, la Sofía Salazar, la Valeria Tapia, el Sergio Ilca, la Antonia Wilson. Saquen la prueba de ahí y vean si la pueden hacer. En el problema 7 van a encontrar con el que yo tengo aquí en la pizarra. ¿Se fijan? Por eso se las quise, porque estamos hablando de logaritmo y aquí tenemos la aplicación básica de la propiedad. Y por otro lado, fíjense el que salió por allá por el 65. Dice, 2 cursos realizan una fiesta para reunir fondos, bla, 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 bla. Hay entradas del tipo P y del tipo Q. Las del tipo P, digo, han sido compradas por 15 alumnos del segundo A, 10 del segundo B, qué sé yo, y bla, bla, bla. La pregunta es, selecciona una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad que sea estudiante del segundo B? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que sea estudiante del segundo B, dado que tiene una entrada de tipo curso? ¿Fijan? Entonces, probabilidad condicionada. ¿Qué es lo que hago? Lo que está antes del dado que es Q, el dado que me dice lo que está, voy a definir antes y lo que voy a definir después. Es decir, fíjense, definí antes, ¿qué cosa? Que sea estudiante del segundo B, esa es la propiedad. Que sea estudiante del estudiante del segundo B, dado que tiene entradas tipo Q, ¿se fijan? Así está pensada la cosa, para que no se pierda. Entonces, fíjense, probabilidad de que sea estudiante del segundo B, dado que tiene entrada del tipo Q. Es decir, que tenga entrada del tipo Q y de la otra van a ser 30 estudiantes. ¿Se fijan? Pero, ¿cuáles son los que tienen Q solamente? Todos estos. 55, ahí está. Y si yo simplifico esa cosa, me da 6 de 11. O sea, la respuesta a ese problema es, chicos, si aparece este problema en cualquier prueba, usted la hace. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Entendieron los dos últimos problemas o no? Vamos, rápido. Wow, Francisca, no leí tu pregunta. Pero te la contesto por interno. Chicos, ¿se entendió? Es decir, usted la prueba que tiene que hacer el próximo año tiene preguntas que son de octavo básico, de primero medio. Entonces, vaya a ver la prueba,
Y si tiene algún problema, Sergio, por ejemplo, qué sé yo, Antonia, Martín, María Ignacia, me la envían por interno como lo hacen los más grandes. Me mandan el mail jilches@colegiosanfrancisco.cl, ¿ya? Y eso implica que ahí yo les contesto. Chicos, un abrazo, cuídese. Está re complicada la cosa. Pastor, que les vaya muy bien. Ríase, vea estas películas. No le doy tarea. El miércoles voy a dar una tarea. Digan los que no vinieron hoy día. A la niña Cerecea que no vino la semana pasada completa. Valeria. A Matus, que no apareció hoy día. ¿Ya?